Bueno, entonces miren, lo que observan ahí, lo que dice esto es que las señales de banda limitada, si la magnitud del espectro de la transformada de Fourier vale cero fuera de más menos omega m, es decir, a la izquierda no hay nada, después en omega m empieza en menos omega m un espectro y termina en omega m, y ya después de ahí a la derecha no hay nada. Entonces se dice que una señal es de banda limitada si cumple con la condición de que la magnitud de su transformada vale cero a la izquierda y a la derecha de omega m. ¿De acuerdo? Y entonces, este valor de omega m se puede expresar por 2 pi fm, donde lo que se maneja aquí en todo el proceso de transformación de ondas analógicas a digitales es frecuencia en hertz, ¿sí? Pero esa FM proviene de omega m, ¿de acuerdo? Así es que esa es la primera condición que se debe de cumplir hasta ahorita. Ok, entonces miren ustedes, esto voy a querer que lo tengan ahí. Esa es la señal que, es una señal arbitraria, cualquiera. Es la señal que yo deseo convertir. Aquí voy a poner las gráficas en el tiempo y en otra hojita las gráficas en la frecuencia. Entonces, esta es la señal VDT, una onda analógica que deseo convertir a una onda discreta o a una onda digital, según. Pero por lo pronto, la primera etapa es conversión a señal discreta. Esta. Para que esto sea posible, yo requiero primero que sea de banda limitada. Y entonces, ¿cuándo se dice que una señal es de banda limitada? Cuando su espectro, esta figurita también es arbitraria, ¿eh? Nosotros ya sabemos, jóvenes, que para casos concretos, por ejemplo, ¿cuál es el espectro de un coseno? Dos impulsos. El espectro de un pulso rectangular, una función sampling. De un pulso triangular, una sampling cuadrada. Y así. Entonces, cada señal tendrá un espectro determinado. Si este es el espectro de la figura que yo presenté en el dominio del tiempo, la condición a cumplir es que sea limitada en banda, es decir, que empiece y termine en un valor de frecuencia. Son simétricas, es una función par, ¿de acuerdo? Donde la frecuencia máxima permitida, que podría ser la frecuencia de corte, es omega m, y omega m vale 2 pi por fm. Entonces, cuando mencionemos fm, estamos hablando de la frecuencia máxima en hertz de la señal a convertir. Entonces, esta es la señal de banda limitada. Pero bueno, seguimos con la gráfica en el tiempo y ahorita vemos las gráficas en la frecuencia. Entonces, suponiendo que esta fuera mi señal a convertir. Luego, ¿cómo voy a ejecutar la conversión? La toma de muestras. Voy a suponer que voy a multiplicar esta onda
por un tren de impulsos periódicos de amplitud, esa o todo eso es arbitrario, ¿eh? La amplitud puede ser 2, 3, la estoy suponiendo de amplitud 1. Y estos impulsos se encuentran ubicados en un valor de tiempo, jóvenes, T mayúscula, que de aquí en adelante esa T mayúscula para nosotros, que sigue siendo un periodo, se va a llamar intervalo de muestreo. O sea, es la separación entre cada una de las muestras. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a procesar la señal suponiendo que la voy a afectar por esta otra. Y miren, cuando estamos en los cursos presenciales, regularmente les pregunto a alguien, ¿alguna persona de aquí les han hecho una biopsia? Y la mayoría, pues tomando en cuenta que ustedes andan en el promedio de, no sé, 20, 21 años, pues son gente joven y sana, pero nunca falta gente que sí ha tenido la necesidad de someterse a una biopsia. Y la biopsia es un procedimiento mediante el cual se toma una muestra de tejido para su análisis. Imaginen, no vamos a hablar de ustedes, de que alguien tiene un cuerpo eh, sin forma, donde se requiere a través de alguna punción extraerle tejido para analizarlo. Si nada más le toman, hagan de cuenta que esta es la punta de la jeringa, una muestra, pues me va a dar información de este punto de la señal, en ese caso del órgano. Pero si le tomo diferentes muestras, desde luego voy a ir punteando la señal y mientras más muestras le tome, más información voy a tener con respecto a ese ente, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Lo que estoy haciendo es multiplicar esta señal por esta que es la muestreadora para tomarle valores de voltaje a la señal y esos valores de voltaje tienen restricciones. Número uno, que esta, la que voy a muestrear, sea de banda limitada. Y número dos, que la separación entre esta toma de muestras sea esa que pusimos, que T sea menor o igual que 1/2 FM. ¿Quién es FM? La frecuencia máxima de esta señal, ¿de acuerdo? Y entonces al ejecutar el producto de esta onda por esta onda, jóvenes, tengo ahora ya en un tren. Acuérdense que el concepto tren aplica para un conjunto de amplitud constante. La amplitud se modifica de los impulsos, consecuencia del producto. Entonces, ahora me queda un conjunto de impulsos, pero la separación se mantiene. La separación sigue siendo T mayúscula. Y entonces, noten, ese conjunto de impulsos cambió en amplitud y en la puntita estoy suponiendo que ahí está, ¿sí?, la muestra, en este caso de voltaje. Y lo que resulta de multiplicar en el tiempo es este conjunto de impulsos con una cierta amplitud en donde está contenida la porción de voltaje, la muestra de voltaje de la onda analógica que voy a tomar. Y entonces, la condición de muestreo es esa que está en rojo, que T debe ser menor o igual que 1/2 FM. Y a donde vamos a llegar es por qué T debe ser menor o igual que 1/2 FM, ¿sí? Bueno, ¿ya lo tienen, jóvenes? Ahora fíjense, estas tres figuras están en el dominio del tiempo.
Es la señal analógica a muestrear en el tiempo, con una frecuencia máxima FM. Esta es la señal muestreadora, un tren de impulsos, ¿sí? De amplitud 1 y ubicados en múltiplos de el tiempo T mayúscula. Es el periodo, es el intervalo de muestreo. Y la señal resultante del producto de las dos anteriores es este conjunto de impulsos, ¿sí? Bueno, yo siempre les he mencionado que en este tipo de procesos, lo importante, jóvenes, es lo que ocurre en el dominio de la frecuencia. Que la diferencia entre un dominio y el otro radica en con qué dispositivo estamos monitoreando, observando, analizando la onda, que el proceso no es que se cambie de un dominio al otro, está ocurriendo y que todo tiene que ver con cómo lo observamos. Si en lugar de trabajarlo en el tiempo, ahora lo trabajamos en el dominio de la frecuencia, vean, estas figuritas son el espectro de las anteriores. Por ejemplo, si suponemos que la señal VDT tiene una transformada que ni siquiera definimos, ¿eh? Estoy suponiendo que la gráfica, pues, podría ser esa, ¿no? Esto es dominio de la frecuencia. Nosotros ya habíamos encontrado, jóvenes, que la transformada de un tren de impulsos en el tiempo es otro tren de impulsos en la frecuencia. Y esto lo obtuvimos aquí, ¿eh? Si hojean su cuaderno, este es un ejercicio bajo el ambiente de transformada de Fourier de señales periódicas. Entonces ahora el tren de impulsos tiene una amplitud omega cero y una expresión para su transformada, esa que está ahí, omega cero sumatoria de delta de omega menos n omega cero, ¿sí? Eso es el dominio de la frecuencia, del mensaje y de la señal muestreadora, ¿sí? Ahora vamos con la señal muestreada, la que provino de la interacción de esta con esta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahora se encuentra, ahorita vamos a ver por qué, que el espectro de la señal muestreada es una repetición de bandas de la señal antes del muestreo. Fíjense qué interesante. Resulta ser que la onda que es analógica tiene un espectro como este y la onda ya muestreada repite ese espectro para cada muestra y entonces tenemos un conjunto de muestras idénticas a las de la señal antes del muestreo. Nada más que ahora tienen una amplitud que está dada por 1 sobre t y tienen una ubicación que está dada en múltiplos de la frecuencia fundamental de omega cero. Sí, acuérdense, omega cero es 2pi sobre t. Entonces, dependiendo de la señal, vamos a poner ya sea o un muestreo de impulsos o la misma señal, repetida. Sí, o sea, dependiendo de la señal, lo que va a cambiar es esto. Para empezar, si me permiten, en lugar de poner una figura como esta, vamos a pensar que lo que quiero muestrear es un pulso triangular. Pues aquí pongo un triangulito, ¿no? Y entonces tu espectro va a ser un sampling cuadrado. Y entonces ya sabemos cómo va. Aquí tenemos los valores del sampling cuadrado. La señal muestreadora es así matemáticamente, ¿eh? Luego vamos a mencionar lo físico. La señal muestreadora, esta sí no cambia. La que va a cambiar es esta. Y entonces la señal muestreadora es el tren de impulsos. Y su transformada, pues es otro tren de impulsos. Pero si en el caso del pulso triangular aquí tendríamos un sampling cuadrado, ahora sí, en el caso de ese pulso triangular, en lugar de tener estas figuritas, tendríamos una repetición de sampling cuadrados para cada caso. ¿De acuerdo?
Así es que, y con sus respectivos valores, pues todo tiene que ver con las amplitudes y las frecuencias asignadas, ¿no? Pero entonces fíjense, aquí viene algo, vean qué simple, viene algo, o sea, número uno, ¿de dónde sale esta expresión? Número dos, ¿de dónde sale esta expresión? Resulta ser que como ahora en el receptor lo que se va a recibir es este conjunto de figuritas, para poder reconstruir la señal y obtener la totalidad de la información, es necesario que cada figurita corresponda a la forma de la onda antes de la modulación, antes del muestreo, perdón. Y entonces, noten, miren, de aquí a aquí habíamos dicho, de aquí a aquí hay una frecuencia omega m, omega m. Para que esas figuras se mantengan, es necesario, vean, de aquí a aquí hay omega n, omega m. Si me ubico aquí, también de aquí a aquí hay omega m. Entonces, se trata de que no se encimen las figuras, no se sobrelapen. Y vean, si de aquí a aquí hay omega m y de aquí a aquí hay omega m, quiere decir que este valor debe ser mayor, ¿sí?, que 2 omega m en este caso. Pero también eso se mantiene si esta banda empieza justo en este punto. Ujú. Y en ese caso estamos en omega cero igual a 2 omega m. Lo que no se permite es que omega cero sea menor a 2 omega m, porque si es menor, entonces, ¿qué pasa? Que una banda se va a encimar en la otra y entonces ya no la reconoce el dispositivo detector en el receptor. Entonces, este es el caso, la figura que les presento, donde omega cero es mayor a 2 omega m. Si una banda empieza donde termina la otra, justo en ese punto, pues lo que se tiene es que es igual. Esos dos casos están permitidos. De hecho, en la mayoría de los sistemas se maneja la condición de que omega cero sea igual a 2 omega m. Lo ideal es que sea mayor, pero como eso implica un ancho de banda mayor, pues desde luego hay que optimizar los recursos, ¿no? Esa es la idea. Ok, ahora fíjense, ¿de dónde salen estas expresiones? Repito. Bueno, ya tenemos esas condiciones. Ahora fíjense. Ah, como se requiere entonces que omega cero sea mayor o igual que 2 omega m, sustituyo omega cero es 2 pi sobre t y omega m es 2 pi por fm. Elimino el 2 pi de aquí y el 2 pi de acá y me queda 1 sobre t mayor o igual que 2 fm, ¿sí? Acuérdense, el inverso del periodo es frecuencia. Aquí también se le llama razón, razón o frecuencia. Si yo invierto esta desigualdad, ahora me queda que T debe ser menor o igual a 1 sobre 2 FM. Ahora, ¿de dónde salieron estas expresiones de los recuadros? De la condición anterior. Para que se distingan las bandas, omega cero debe ser mayor o igual que 2 omega m. Sustituí sus valores y me quedaron estas dos expresiones, estas dos expresiones, ¿sí? Es decir, uno en T se le llama razón de muestreo y T, que es el periodo. Acuérdense, este periodo donde estaba es el periodo de la señal periódica tren de impulsos, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce como intervalo de muestreo. ¿Quién es FM? La frecuencia máxima en hertz que debe de tener la onda a muestrear. Hasta ahí. Ujú. Ahora, ¿de dónde salió la expresión en el dominio de la frecuencia? Fíjense, esto tiene que ver con una de las propiedades de la transformada de Fourier, que es la propiedad de convolución. Aquí vamos a usar la convolución en la frecuencia.
Y la convolución en la frecuencia lo que dice, jóvenes, vean, que si vamos a considerar dos señales arbitrarias, V1 equivale a F1 y V2 equivale a F2, el producto de dos señales en el tiempo equivale a la convolución en la frecuencia. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar esta propiedad de convolución en la frecuencia para obtener la expresión que pusimos ahí en la gráfica de la señal ya muestreada. Eso es lo que estamos considerando. En fin, estos son antecedentes para justificar son de muestreo mayor o igual que 2 FM, ¿no? Acuérdense, el asterisco me significa convolución. Y cuando vimos las características de los impulsos, mencionamos que la convolución de f de omega con un impulso delta de omega me daba f de omega, y que cada vez que usara un impulso en un valor de frecuencia diferente a cero, la banda se iba a ir a el valor de frecuencia del impulso. Eso es lo que teníamos. Bueno, hasta ahí. Desde luego esto requiere pues que ustedes con calma le den una leída, lo traten de digerir, pero repito, en sí, las condiciones, Profe, ¿puedes subir tantito la hoja? Gracias. las condiciones de muestreo son realmente muy simples. Ya ha procesado toda la justificación matemática, ¿no? Esto en particular, normalmente no les digo que algo lo quiero en la toma de evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo les he dicho que no es necesario que transcriban textualmente todo, sino que pueden pues, hacer alguna síntesis, algún resumen, pero esto pues no tiene de dónde, ¿no? No pueden hacer un resumen de esto, sino esta es la justificación matemática de parte del teorema de muestreo. Ok, entonces miren, continuando. Bueno, ahora sí. Es lo que acabamos de ver, pero ya resumido ahí.
Bueno, entonces observen. La expresión esta que se supone acabamos de justificar, que T sea menor o igual que 1 sobre 2 FM, se conoce como intervalo de muestreo en segundos. Su inverso, 1 en T, bueno, se cambia la desigualdad, es mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima del mensaje, 2 FM. A esto se le llama razón de muestreo, frecuencia de muestreo, velocidad de muestreo. O sea, es la rapidez con la cual se toman las muestras por unidad de tiempo, muestras por segundo. Ahora, cuando quitamos la desigualdad, jóvenes, el menor o el mayor, a estos conceptos le cambia un poquito la notación. En lugar de llamarle T, le llamamos TN y la N es de Nyquist. A esto se le llama intervalo de Nyquist. Entonces, cuando a ustedes les hagan mención del intervalo de Nyquist, deben de en automático considerar que estamos hablando del caso en que ese intervalo es 1 sobre 2 FM. O sea, 1. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que debe ser menor o igual a 1 sobre 2 FM. Aquí simplemente es igual. La razón mínima de muestreo o frecuencia de muestreo o velocidad de muestreo de Nyquist, que es la mínima, es simplemente igual a 2 FM. 2 FM. Recuerden quién es F subíndice M. La frecuencia máxima de la señal a muestrear, ya sea que la misma señal contiene esa frecuencia máxima o que pasó por un proceso de limitación en banda. Es decir, como en los problemitas que hacíamos, como ese que pusimos en el examen, donde les puse yo que la frecuencia máxima de la señal era 1.2 Hz o lo que sea, ¿no? Así es que cada sistema, cada señal tiene su propia frecuencia máxima. Si está limitada en banda esa frecuencia, eso determina todo lo anterior. ¿Cuántas muestras le debo de tomar en un segundo? O cada cuándo debo de tomar las muestras. O sea, ¿qué separación en tiempo existe entre cada una de las muestras? ¿De acuerdo? Esto, les decía, es tan fácil como, miren, este pequeño ejercicio que vamos a hacer ahorita. Bueno, el teorema de muestreo, pues, ya dijimos, es la base matemática para convertir señales analógicas a discretas. Recuerden, hasta aquí ni siquiera estamos enterados que queremos digitalizar. Lo que queremos es tomarle muestras a una señal. Y al tomarle muestras a una señal, lo que estamos haciendo es convertir la onda que de origen era analógica en una señal discreta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, agreguen este pequeño ejercicio. Vamos a hacer varios, ¿eh? De hecho, mi intención con este tema, como les decía, como yo también doy digitales, entonces, pues es para mí muy importante que cuando se me presenten en el grupo tengan los antecedentes mínimos necesarios, pues para esto y no tener yo que irme hasta el principio del teorema de muestreo, sino que ahí simplemente, de acuerdo con el teorema de muestreo, esto y adelante, ¿no? Esa es la parte simple, la toma de muestras. La parte que se empieza a complicar, pues un poco, pues, porque eso ya no lo vemos nosotros, es la cuantización, que se trata, como ya lo habíamos, de todas formas lo hemos explicado varias veces, que cuando ya tenemos las muestras, ¿sí? Esos puntitos rojos que les mostré, los valores de voltaje, ahora eso lo vamos a mandar a niveles de cuantización. ¿Se acuerdan cuando vimos que la cantidad de información, que la capacidad del canal, todo eso lo vamos a retomar para fines, pues, de integrarlo, ¿no? A estas aplicaciones, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense ustedes, se trata de una señal que se llama 8 coseno de 540 pi t. ¿Qué amplitud tiene la señal, jóvenes? 8. 8 8. voltios.
8. Ajá. ¿Qué frecuencia en hertz tiene la señal? 540 pi. No, bueno, sí, Ah, es la frecuencia omega angular. ¿Y en hertz cuánto le corresponde? 270. 270 hertz. ¿Cómo lo obtuvimos? Veo que se tardaron en contestar. Simplemente hay que dividir 540 pi entre 2 pi y eso nos da la cantidad de hertz correspondiente. Entonces, con esos 240, el intervalo de muestreo y la frecuencia de muestreo la resolvemos con estas expresiones: intervalo de muestreo y frecuencia de muestreo o razón de muestreo. ¿Qué vamos a usar? Si no ponemos menor o igual, entonces estamos yéndonos a los conceptos de Nyquist. Como aquí es intervalo y frecuencia de muestreo, tenemos que poner el menor y el mayor en forma obligada. Entonces tenemos que aplicar pues esta expresión, T menor o igual que 1 sobre 2 FM. A ver, háganlo, jóvenes, y luego el segundo apartado, la frecuencia de muestreo, sí, mayor o igual a 2 FM. Entonces, esas dos partes se resuelven con esto. Y luego, el intervalo y la frecuencia de Nyquist se resuelven con estas expresiones, que es la parte que nos compete en este problema. Bueno, no sé si alguien ya tiene el intervalo de muestreo, jóvenes. Pues el primero es menor o igual a 1.85 por 10 a la menos 3. Ok, muy bien, 1.85 milisegundos, ¿sí? Milisegundos, ajá. Por 10 a la menos 3 segundos. ¿Sí, Ujú. jóvenes? ¿Estamos todos? El intervalo de muestreo es así, como lo dijo la señorita, ¿no? Menor o igual a 1.85 milisegundos. Ujú. Ahora vamos con la frecuencia de muestreo. ¿Cuál sería? Esta más fácil, ¿no? La FS. ¿Cuánto, jóvenes? ¿Cómo era la FS, perdón? Es que ¿No la copió? ¿No la agregó? Ahí está no me dio tiempo esa. Bueno, esto sí es importantísimo, que lo tenga. La FS mayor o igual a 2 FM. Pues sería uno entre T menor o igual a 540, ¿no? No, pero espéreme. ¿Cuánto dijimos que valía FM? 1.8, 270. 270 Hz. ¿Cuánto vale FS? Mayor o igual a 2 veces 270. Eso es todo lo que hay que hacer. Es 125 mayor o igual a 540. ¿Cómo? 125. ¿Qué es? No. ¿Qué Perdón, es me equivoqué. 125? No, disculpe, me equivoqué. Sí, lo que hay que poner es... ¿Es 540? Sí, pero así. FS, frecuencia de muestreo, mayor o igual que 540 con unidades, muestras sobre segundo. Entonces, vean, el intervalo de muestreo es, sí, según lo que ya vimos, menor o igual a 1.85 milisegundos. Y la frecuencia de muestreo mayor o igual a 540 muestras sobre segundo. ¿De dónde salió? Pues de que FS debe ser mayor o igual a 2 FM, donde FM es 270 Hertz. Ahora sí, vámonos con el tercer apartado, el intervalo y la frecuencia de Nyquist, ¿sí? El intervalo va a ser igual, ojo, a 1 sobre 2 FM. Es decir, la respuesta numérica es intervalo de Nyquist igual a 1.85 milisegundos. O sea, es la misma cantidad de
el primer apartado, salvo que allá teníamos que considerar que t era menor o igual a 1.85 milisegundos. Y aquí, tn, que es el intervalo de Nyquist, ¿sí? Es igual estrictamente 1.85 milisegundos. Nos estamos basando en esto, ¿no? Estas expresioncitas son importantísimas que las tengan. Tn vale 1 entre 2 Fm igual. Y Fn, razón mínima de muestreo o frecuencia de Nyquist, ¿sí? 2 Fm. Y ya, vean. O sea, lo que cuentan son estas expresiones que tenemos aquí. Lo demás era justificar cómo llegamos a esas expresiones. ¿Sí? Profesor, ¿podría repetir la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo nos quedó 540, o sea, así, frecuencia de muestreo mayor o igual a 540 muestras sobre segundo, que fue 2 veces 270. Ok, gracias, profe. Ajá. Bueno, estábamos con este, ¿no? Ok, ahora vamos con otro pequeño ejercicio que tiene otro planteamiento, pero es exactamente lo mismo. A ver, agréguenlo, por favor. Fíjense, en el caso anterior, jóvenes, se trataba de un tono simple con una frecuencia única. La frecuencia única eran los 270 Hz. En este caso, una señal de voz sí tiene una banda de frecuencia que se mueve, sí, entre ciertos valores promedio, por ejemplo, podríamos hablar de frecuencias máximas de 10, 12 kilohertz, pero pasando por toda la banda de frecuencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Limitarla en banda. Este planteamiento ya incluye esa limitación. Es decir, una señal de voz asume una frecuencia máxima. Hagan de cuenta que la señal cuya frecuencia podía llegar a 12 kilos, la metimos a un filtro pasabajos en donde la salida tenía una frecuencia máxima de 4 kilohertz, de 4000 Hz. Bueno, pues este es el caso. Entonces, esta sería la FM, los 4000 Hz. F subíndice M, ¿no? Entonces dice, para ser transmitida por un sistema de telefonía y pasa por un proceso de muestreo. Ojo, jóvenes, este valor es un valor físico real. En los sistemas digitales, el ancho de banda permitido son 4 kilohertz. Es decir, damos por entendido que la frecuencia máxima debe de estar en esa banda, en los 4 kilohertz, los 4000 Hz. Bueno, pues tomando en cuenta ya esos valores, ahora sí, calcúlense el intervalo de muestreo. No me lo digan, ahorita yo les voy a preguntar la frecuencia de muestreo, el intervalo y la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Así como lo ven, son ejercicios como muy comunes, ¿no? Este tipo de presentación de los ejercicios. Entonces, pues ya lo tienen y yo les voy a preguntar. Emiliano, habla a su cámara, por favor. Usted también, Sí, sí, voy. Jocelyn.
¿O ya no está con nosotros? Jocelyn, Aquí sigo, profe. bueno. Acuérdense que a los primeros que les pregunto es a los que tienen la cámara cerrada. Dylan, Mauricio, Es que mi internet está un poco lento, entonces si prendo la cámara se traba todo. bueno, pues vamos. Sí, profe, el mío también. Ando. ¿Anda qué? Bueno, pero la voz no se le traba. A ver, dígame. Sufriendo de. El internet está muy lento. Bueno, usted, Mauricio, ¿cuánto le dio el intervalo de muestreo? Sí, 0.125 milisegundos. 0.125 milisegundos. Si corremos el punto hasta 125 nos queda por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6. Ok. Eso es 125 microsegundos. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Micro. Bueno, muy bien. Entonces, Sí. el intervalo de muestreo es 125 microsegundos. Fíjese, ¿eso qué significa? Que cada muestra debe estar separada entre sí ese valor de tiempo, 125 microsegundos. Ahora, la frecuencia de muestreo es lo inverso. ¿Cuántas muestras cada segundo debemos de tomar? Bueno, Alan, ¿qué le dio la frecuencia de muestreo? Me dio mayor o igual que 8000. Ok, hay que completar con las unidades. Mayor o igual que 8000 muestras por segundo o sobre segundo, ¿sí? Entonces, 8000 muestras sobre segundo. Esos mismos valores se repiten en el intervalo de Nyquist y la frecuencia de Nyquist. La diferencia es que aquí es una sola opción, igual a. Porque si yo les pregunto, a ver, en el caso del intervalo de muestreo, quedamos que era T menor o igual a 125 microsegundos. Pero ¿cuánto es menor? O sea, menor abre una gama infinita de posibilidades, ¿sí? Entonces, en la práctica, lo que se hace es que se da un valor fijo, ¿no? Y en lugar de menor, hablamos de igual. Y ese es el intervalo de Nyquist. Bueno, y entonces el intervalo de Nyquist simplemente sería Tn igual a 125 microsegundos. Y el caso de la frecuencia de Nyquist, Fn, sería igual a 8000 muestras sobre segundo o cada segundo, en fin, nada más tener cuidado de dónde va el segundo, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? No sé hasta ahí si tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, vamos ahora con otro concepto. Bueno, lo mismo en realidad. De hecho, yo creo que hoy... Sí, diga. En el intervalo no es un punto 25 por 10 a la menos 3. Sí, ese es el valor. Nada más que lo cambiamos a microsegundos, ¿no? O sea, corrimos el punto al 125 y nos quedó... Bueno, sí, nada más porque dijo 125. Sí, por eso, pero microsegundos. Y usted dice punto 125 milisegundos, ¿no es lo mismo? No, punto 25, no 125. Ah, ok, ya entendí. Ah, perdón, no había captado eso. No, a mí sí me da 125. Sí, a ver, chéquelo, porque creo que sí es 125. No, también. A mí me da 1.25 por 10 a la menos 4. Ok, que es lo mismo, ¿no? 125. Sí, a mí me da también lo mismo. Ok, ajá. Okay, 1.25 por 10 a la menos 4, punto 125 por 10 a la menos 3,
o 125 por 10 a la menos 6. Ah, ok, ¿Sí? ya, No nos ya vi movemos. mi error, profe. Ok, no le había entendido al principio, pero sí Ok, estaba gracias. bien con eso. Ujú. Profesor, Diga. nada más en la última, es que es en el intervalo y la frecuencia de Nyquist, dijo que era similar a lo de la primera, del Sí, intervalo de o sea Messier. que los valores eran los mismos, lo que cambia es la igualdad, ¿no? En el caso de Nyquist se pone Tn igual a 1 sobre 2 Fm igual a 1 ¿qué dijimos? 125 125 microsegundos. milisegundos, ¿no? Ujú. Y en el caso de la frecuencia de Nyquist, ponemos Fn igual a 2 Fm igual. ¿Cuál fue la diferencia con los casos anteriores? Que allá había que poner menor o igual y mayor o igual, ¿sí? Quitamos las desigualdades para Nyquist y nos quedamos con el puro igual, ¿no? Eso es todo. Ujú. Bueno, Ok, profesor, gracias. a ver, tomen esto también. Esto también es muy importante. De hecho, es como la introducción a los procesos de conversión, primero de ondas analógicas a ondas discretas. Y si le seguimos, pues nos vamos hasta las digitales, ¿no? Bueno, mientras agregan eso, les voy a pasar lista. Me pasan sus participaciones, jóvenes, si son tan amables. A ver, Diana. Presente, profe. Ok. Eric, Daniel. No pude entrar por ser tuve un problema. Ok, gracias por avisarme. Elizabeth. Presente, profe. Ok. Rubiceli. Presente, profe. Muy bien, gracias. Mauricio. Presente, profe. Le participé. Ok. Muy bien. Ismael. Ismael Cisneros. Ángel Gabriel. Presente, profesor, participé. Ok. David Cruz. Presente, profe. Gracias. Dylan Daniel. Presente, profesor. Gracias. Karen Sinaí. Jacqueline. Jesús Emanuel. Presente, profe. Ok, gracias. Héctor Uriel. Karen Lisette. Presente. Participé. Ok. Alexander. Francisco Jesús. Presente, profe, participé. Ok. Eduardo Javier. Profe, me dijo que le estaba fallando su internet. Ok. Gracias. Sí, profe. Jonathan. Presente, profe. Gracias. Luis Federico. Presente, profe. Jocelyn. Presente, profe, participé. Ok, gracias. Emiliano. Presente, profe, sí participé. Gracias. Emanuel Carlos Emanuel. Gracias. Urim Rafael. Presente, profe. Ok. Irán Pérez. Presente, profesor. Ok. Jonathan Santiago. Presente, profesor. Gracias. Eduardo. Presente, profe. Ok. Enrique Adrián. Presente, profe. Gracias.
Alan, Presente, profe. Participé. gracias. Gustavo Presente, Valdés, profe, participé. muy bien. Ok, pues iniciamos el segundo parcial, muy bien. A ver, vamos a ver este asunto. Miren, la variable continua que estamos usando Profe. nosotros para las señales es la T minúscula. Es una variable que asume cualquier valor del tiempo, ¿de acuerdo? Pero entonces, durante el proceso de muestreo, lo que vamos a hacer es que en lugar de que la variable asuma cualquier valor del tiempo, ahora solo va a asumir un tiempo n t mayúscula. ¿Se acuerdan? T mayúscula es el intervalo de muestreo. Y entonces, ese valor de t, ¿sí? Va a existir en múltiplos me refiero, ese valor de tiempo va a existir en múltiplos de t mayúscula, la nt. Y entonces la notación se empieza a ajustar. Ahora lo que vamos a tener es, pues nada más para diferenciarla, la onda analógica, le vamos a llamar V subíndice A, la última, la que está al final de la diapositiva. Bueno, cuando ya nos vamos sobre una onda discreta, la notación se ajusta, porque ahora lo que tenemos ya no es a V de t, sino vamos a tener a un conjunto de muestras que son las que me van a representar la señal en este nuevo proceso. Y eso es lo que se le llama X función de n, que es equivalente a la señal V subíndice A, pero en lugar de la variable t minúscula, ahora ponemos nt mayúscula. Por eso aquí en el segundo párrafo decimos que X de n es la señal en tiempo discreto, es decir, es la señal discreta, ¿no? Tomando muestras de la señal analógica, la V subíndice A de t, cada t segundos. Pero cada t segundos, sí, no cualquiera t segundos, sino nt segundos, donde n vale 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, así, ¿no? Con esa idea, vamos ya ahora ajustando la expresión de la onda original. Nosotros a todas las habíamos llamado la información V de t. Ahora le vamos a agregar V subíndice A de t, ¿no? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bueno, ahora fíjense, ya nada más vamos a ver esta, ¿sí? Lo que acabo de decir es lo que está contemplado en esta diapositiva. Considérenlo, por favor. Profe, Diga usted. entonces, B A de T siempre va a ser A coseno de 2pi F de T más. Bueno, nada más estamos como ajustando para lo que queremos la expresión. Es decir, en este caso, la onda portadora va a ser un coseno en general, de amplitud A y de frecuencia omega. Lo único que hicimos ahora es que a la notación de la señal le pusimos un subíndice A para que diga que es analógica. Y en lugar de omega, acuérdense que omega es 2pi por f, ¿no? Pusimos 2pi por f. La variable tiempo ahí prevalece. Pero ahora agregamos una fase. Ese simbolito, sí, que es como una teta manuscrita, es la fase. Pero en realidad es lo mismo que ya habíamos considerado. Nosotros le llamábamos V de t a coseno de omega t, de omega 0, de omega c. Pero lo que hicimos fue, en lugar de poner omega, pusimos 2pi f, ¿no? Esa es la idea. O sea que para portadoras, en nuestro caso,
siempre va a ser esa expresión, ¿no? Hasta ahí. Fíjense, qué interesante, ¿eh? Traté de expresárselos de la forma más simple posible, porque repito, esto ustedes lo van a abundar, pero en serio. Teóricamente, pues a lo mejor les toca a un fulano de esos que nada más les daba un apunte y les dicen, léanlo, resúmanlo y nos vemos en el examen, ¿no? Como nunca falta. Es muy común que después ustedes me contacten, pues vía correo, ¿sí? Para platicarme sus novedades, sus historias de la experiencia que están teniendo en digitales, pues. Y así como hay gente muy buena, pues hay gente que pues nada más cumple con el requisito mínimo de, pues ahí contactarlos y darles alguna información y pues sin llevárselos pues de la manita, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es, Profe, diga usted. tengo una duda. En la frecuencia de muestreo, ¿qué unidades tiene? Como ahí ya estamos tomando muestras cada segundo, las unidades son muestras, o sea, valores de voltaje por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, así, es un concepto de frecuencia, de rapidez, de velocidad, cantidad de valores de voltaje que se toman por unidad de tiempo, pero como esos valores de voltaje les llamamos muestras, pues puede ser muestras. Sin embargo, luego se usa el concepto de hertz, el cual no es hasta ese punto adecuado, porque los hertz son ciclos sobre segundos. Si un ciclo es la toma de un valor de voltaje, bueno, pues así, pero sin enredarla. Las unidades son muestras por segundo. Gracias, profe. Bueno, entonces aquí lo que tenemos, jóvenes, en esta diapositiva, ¿sí? Que hay una gran relación entre la variable tiempo analógica, ¿sí? O sea, el tiempo continuo y el tiempo discreto, donde ese tiempo discreto ahora va a ser n veces el periodo. Es decir, que la variable que era continua la estamos igualando a una nueva variable que es discreta y que le estamos llamando nt. ¿De acuerdo? Muy bien, pues repito lo que le comentaba a la señorita, que en la expresión final lo único que hicimos fue poner a omega en términos de su expresión 2πf. La variable t ahí queda y una fase que en la mayoría de los casos nosotros la poníamos como 0, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, pues el día de mañana vamos a seguir con esto, vamos a hacer algunos otros ejercicios. Son muy facilitos los ejercicios, se basan en esa expresión t menor o igual que si 1 sobre 2 fm y que de ahí sacan todo lo demás, porque si le sacan el inverso a t les da la frecuencia y si le quitan el mayor o igual, pues les da los conceptos de Nyquist. Entonces la condición real es t mayúscula menor o igual que 1 sobre 2 fm, donde ¿quién es fm? La frecuencia máxima permitida para la señal que estamos muestreando. Eso es todo. En fin, pues aquí le vamos a dejar, jóvenes, y nos vemos el día de mañana con este mismo tema. Gracias, hasta luego. Que estén Hasta bien. mañana, Hasta luego, gracias. profe. a usted. Hasta luego.